Buen día inversores y bienvenidos al apartado de herramientas de análisis de Explosion Markets. En el día de hoy venimos a presentar la tabla Explosion de empresas, una herramienta sumamente útil a la hora de decantarnos por una u otra opción de inversión dentro de un sector o país en concreto, que permite visualizar de forma sencilla los principales ratios y datos de las compañías, así como ordenarlas según la atractividad de estos resultados. ¡Empezamos! La tabla Explosion de empresas es una calculadora que, como hemos dicho, resume las principales magnitudes financieras de una compañía en la actualidad para así poder comparar dentro de un sector o país cuáles pueden ser las mejores opciones para invertir en él y qué opciones deberíamos descartar. Al igual que todas las demás herramientas, esta también está conectada con FactSet y nos permite siempre tener los datos más actualizados de cada una de ellas. Como podemos comprobar, existen dos tablas, la de la izquierda, que resume los principales datos y ratios de cada una de las empresas, y la de la derecha, que recoge las puntuaciones obtenidas en cada apartado en comparación con su peer group y arroja una puntuación final para cada una de ellas. Para explicar estas tablas, vamos a utilizar el ejemplo del sector del agua. En este documento vemos, al igual que en la web Explosion, las dos tablas que hemos comentado. El proceso que hemos seguido para construirlas es el siguiente. Primero hemos utilizado el filtro de nuestro proveedor de datos financieros, FactSet Research, para poder extraer cuáles son las mayores empresas dentro de cada sector y geografía que como mínimo tengan un market cap de 4.000 millones de euros, descartando así pequeñas empresas y compañías de países donde es complicado invertir, como en Sudamérica, África y países asiáticos, menos Japón y las empresas chinas que cotizan en Hong Kong. Una vez hecho esto, tan solo queda reunirlas en una sola columna. El siguiente paso consistirá en establecer cuáles van a ser las variables que se van a incluir dentro del análisis, y para ello hay que establecer qué factores van a ser tenidos en cuenta. Para el factor value, es decir, para saber cuáles son las compañías que están más infravaloradas por el mercado en base a sus estados financieros, vamos a analizar 4 múltiplos, en concreto el PER, es decir, el ratio cotización actual de las acciones entre los beneficios netos por acción. Este múltiplo indica el número de años que tiene que pasar para que el beneficio por acción cubra la inversión realizada en la empresa, por lo que cuanto menor sea este cociente, mejor. Igual ocurre con el múltiplo precio-valor en libros, que divide el precio actual de las acciones entre el valor contable por acción de la empresa. El múltiplo precio-ventas es también una división entre la cotización actual de las acciones, en este caso por los ingresos por acción más actuales obtenidos por la empresa. El último múltiplo es el EV/EBITDA, que divide el Enterprise Value, calculado como la suma del market cap de la compañía y de la deuda financiera neta de esta, entre el EBITDA, o beneficio antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones, es decir, el beneficio bruto menos los costes de venta. Este ratio, al igual que el resto, también será mejor cuanto más reducido sea. Pero los múltiplos de cotización de una empresa no se pueden entender sin conocer cuál ha sido la evolución de sus estados financieros ni cuáles son las estimaciones de estos para los próximos años, por lo que unas tasas de crecimiento más elevadas podrán justificar ratios de precio también más altos. Para ello se incluyen las métricas del factor growth, en este caso las tasas de crecimiento anualizadas de los ingresos por ventas y valor en libros de las compañías en los últimos 5 años. La razón por la que solo se han tomado estas dos métricas es que muchas de estas empresas pueden partir de niveles de beneficio negativo o estar en pérdidas en estos momentos, por lo que si se incluyen en este análisis aparecerían resultados sin sentido. Además se incluyen en las tablas las estimaciones de beneficio por acción para los próximos 4 años y las estimaciones de crecimiento de valor en libros también para los próximos 4 años. En la tabla, ambas variables no se pueden interpretar por sí solas, ya que es un cálculo de ajuste que nos permite solucionar el problema de las variables negativas anteriormente planteado, obtenido como la división del precio actual de las acciones entre el promedio de las variaciones absolutas de ambas variables esperadas hasta 2025, por lo que cuanto mayor sean, mejor. Repetimos, las magnitudes de crecimiento estimado de beneficio y valor contable no son variaciones interanuales esperadas, son magnitudes que no tienen un significado por sí solas. Para el factor quality hemos decidido analizar 3 variables. El ROE, Return on Equity o rentabilidad para los accionistas, es el ratio de rentabilidad más importante para una empresa y se calcula como el ratio entre los beneficios netos obtenidos por la compañía entre los fondos o recursos propios de la misma. Cuanto mayor sea esta magnitud, por tanto mejor. La segunda variable del quality es la nota ESG, que mide la calidad del compromiso de cada compañía con los criterios de sostenibilidad, sociales y de gobernanza.
Esta nota es asignada por nuestro proveedor de datos ESG, Sustainalytics, una empresa recientemente adquirida por Morningstar. Por último, la tercera de las variables incluidas es la directiva. Aquí hemos tenido más complicaciones, ya que solo podemos incluir variables de carácter cuantitativo como son el número medio de años de estancia en la empresa, el porcentaje de participación de los insiders dentro de la misma y el número de insiders o componentes del management que se encuentran vendiendo o comprando acciones de la compañía, por lo que tenemos que descartar otros aspectos como la experiencia o la calidad en la gestión de este management. Para el factor momentum hemos incluido una variable que representa el crecimiento anualizado del precio de las acciones de cada empresa en los últimos 5 años. Este factor es seguramente el más potente de todos, sobre todo en espacios temporales cortos y en mercados alcistas, y funcionando normalmente mal durante mercados bajistas como el actual. La última variable incluida en la tabla de análisis es el upside medio otorgado mediante el precio objetivo asignado por las casas de análisis y bancos más importantes del mundo, como Morningstar, Morgan Stanley, Jefferies, Deutsche Bank o muchas otras. Esta es una magnitud de ajuste, es decir, confirmará que las puntuaciones obtenidas en el resto de apartados nos hablan de una empresa efectivamente atractiva en la que invertir. Normalmente las empresas con buenas notas en el resto de variables tendrán un precio objetivo mayor que las demás, pero hay algunos casos en los que no coinciden las conclusiones de la tabla con los de los analistas expertos. Nuestra recomendación es que siempre invirtamos en compañías con un upside positivo, es decir, por encima del 0%, siendo deseable que sea lo mayor posible. Cabe destacar que hay algunas empresas que carecen de algún dato. En los múltiplos se debe a que el dividendo del ratio, es decir, el beneficio, valor contable o EBITDA es negativo, por lo que el múltiplo perdería todo el sentido. En el precio objetivo se debe a que la empresa en concreto no está cubierta o analizada por ningún banco o casa de análisis. En el crecimiento del precio, ventas o valor contable en los últimos 5 años, se debe a que la empresa en cuestión lleva menos de 5 años cotizando en los mercados. En las estimaciones de beneficio y valor contable para los próximos 4 años, la razón de que no aparezcan datos es porque no existen previsiones por parte de ningún analista para esta compañía. Una vez conocemos las empresas y tenemos disponibles y automatizados todos estos datos mediante la herramienta de FactSet para poder tenerlos siempre lo más actualizados posibles, ya tenemos nuestra primera tabla, la de la zona de la derecha. El siguiente paso es el más sencillo, que consiste en averiguar en qué percentil se encuentra cada variable de cada una de las empresas analizadas con respecto a las mismas compañías que componen su sector o país. El objetivo es sacar una nota de 0 a 100 para cada variable para que finalmente, mediante una media aritmética sobre las puntuaciones de todas estas magnitudes, podamos sacar una nota global para cada empresa que significará una aproximación a la calidad de la inversión sobre el resto dentro del mismo sector o país. Y decimos que es una aproximación porque tener una mejor o peor nota no quiere decir imperativamente que sean mejores o peores opciones de inversión, ya que existen particularidades dentro de cada una de ellas que deben ser analizadas minuciosamente para corroborar que todo está correcto. Lo recomendable es que la empresa en cuestión no flaquee ninguno de los factores anteriormente mencionados, siendo lo mejor que todos ellos se encuentren por encima de la media. Hay algunos asuntos que deben ser tenidos en cuenta, sobre todo en el aspecto geográfico, ya que normalmente las empresas asiáticas como las chinas o japonesas cotizan por lo general y de manera consistente a lo largo del tiempo a múltiplos mucho más reducidos que por ejemplo las europeas o sobre todo que las estadounidenses, que suelen tener ratios de precio más elevados. En este caso, si nos planteamos una inversión en el sector del agua, vemos que hay algunas opciones en las que nos deberíamos fijar más, como pueden ser China Water Affairs o Beijing Enterprise Water, dos compañías que cotizan en Hong Kong y que sobre todo brillan por lo que antes comentábamos, los bajos múltiplos registrados, aunque también hay otras europeas como las italianas Interpump y Acea, la sueca Husqvarna, la francesa Veolia o la empresa estadounidense de piscinas Pool Corporation. Una vez sabemos cuáles pueden ser las mejores opciones, tendremos que centrar nuestra atención en este grupo para, una vez analizados los distintos aspectos, tomar una decisión final. Acea y Husqvarna son dos de las que menores múltiplos tienen, pero claro, también el crecimiento de sus variables financieras para los próximos años es prácticamente nulo, lo que le resta toda su atractividad, sobre todo en lo que respecta a beneficios. Pool tiene unos múltiplos razonables, pero un precio-valor en libros disparatado y además los beneficios netos esperados para los próximos años son muy bajos. Beijing Enterprises parece interesante, pero no nos gusta su momentum al haber obtenido un menos 16% anualizado durante los últimos 5 años, además de que tiene uno de los peores rating ESG.
Veolia e Interpump por su parte se presentan como dos muy buenas opciones, ya que no destacan muy negativamente en ningún aspecto, con unos múltiplos razonables y unas expectativas interesantes que los justifican. China Water Affairs, con diferencia la que mayor puntuación ha obtenido, es la que más llama la atención por varios aspectos: unos ratios de precio ridículos, unas expectativas e histórico de crecimiento espectacular, o uno de los precios objetivos más altos del grupo, asignándole un upside de hasta el más 30%. Por tanto, y gracias a esta tabla, podremos decidir que esta última compañía será la que se introduzca en mi cartera para invertir en este importante sector, o que opciones como Waters Corporation, United Utilities o Pennon Group deberíamos descartarlas. Desde Explosion estamos atentos para atender cualquier duda o petición en el caso de que hayamos dejado alguna importante compañía dentro de alguno de los sectores. Esperamos que os sea de gran ayuda esta buena herramienta de análisis que os facilitamos desde Explosion Markets. Hasta entonces, es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y buena inversión.